Bien, vamos a dar inicio a el estudio de la Torá. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Bendito sea el Eterno que nos permite volver a estudiar otra porción más de la Torá. Porción que se titula Shoftim, que quiere decir en español jueces. Esta sería la porción número 48 de la Torá. Es importante que tomemos en cuenta lo que el Sefer Devarim ha ido dejando en nuestras vidas. ¿Qué enseñanzas ha ido dejando Sefer Devarim? Todo esto es necesario que lo tomemos o recapitulemos en general con la intención de que tomemos en cuenta la parashá de hoy o la porción de hoy. Por ejemplo, en la parashá de Devarim, que fue la primer parashá del libro de Deuteronomio, aprendimos con quién hizo el Eterno el pacto. Lo hizo con todo aquel que quería apartarse de sus deseos carnales y servirle al Creador. Otro punto que aprendimos en la parashá de Devarim es quiénes iban a heredar la tierra. Que la tierra nunca la iba a heredar ni nunca fue únicamente para un pueblo biológico. También hemos aprendido este otro punto muy importante que me gustaría que me escuchen. ¿Quién es Israel? Que Israel nunca ha sido un pueblo por genética delante del Eterno, sino por conducta. Otro punto que aprendimos es que el Eterno también le dio la oportunidad a los moradores de Canaán de vivir, de morar ahí. Pero por causa de sus transgresiones, el Eterno los expulsó. También aprendimos en la misma parashá de Devarim que las decisiones que nosotros como padres tomamos afectan a nuestros hijos o vienen consecuencias para nuestros hijos. También estudiamos acerca de cuándo fue que nació la idea o la doctrina o enseñanza del reemplazo, que dijimos que fue Hipólito de Roma en el siglo II aproximadamente. Hipólito de Roma era un cura católico, dijimos, que él fue el que ideó la doctrina del reemplazo. En Parashá Vaet Hanan, que es la segunda parashá que estudiamos del libro de Devarim o del libro de Deuteronomio, también estudiamos o vimos el punto de dar el ejemplo a nuestros hijos. Como siempre había que agradecerle al Eterno por todo, que todo depende del Creador. También aprendimos en esta parashá Vaet Hanan por qué la tierra de Canaán era especial. ¿Se acuerdan? Porque ahí estaba el ¿qué dijimos? El Gan Edén o el paraíso del Edén. También aprendimos que por qué el Eterno quería establecer a Israel en Canaán. Porque el Eterno quería que Israel o el pueblo que salió diera a conocer el Elohim a todas las naciones del mundo. Entonces, el punto con esto es de que el Eterno nunca perdió de vista las naciones. Siempre estuvo en sus planes las naciones. Otro punto que entendimos es, ¿en qué momento quedaron fuera los gentiles de los planes del Eterno? Nunca. Nunca. Repito, nunca. En Parashá Ekev entendimos cómo quiere el Eterno que guardemos cada mandamiento.
Que lo guardemos con amor, muy bien, y con deseo ferviente de agradarle a Él. Así es como tiene un mandamiento valor delante del Eterno. También aprendimos en Parashá Ekev que solo 7 preceptos son para las naciones. ¿Por qué se crearon los 7 preceptos? Dijimos. Correctamente, era la base de un comienzo para alguien que no había nacido en Torah. 7 preceptos noágidas o noágicos, tienen las dos llamadas, fueron con la intención de iniciar a alguien en la Torah. No que solo 7 mandamientos o 7 preceptos y ya ves salvo. Porque el Eterno no tiene voz. Correcto. Entonces aprendimos de que los mandamientos o los 7 preceptos noágidas o noágicos no fueron como los interpreta ahora muchas personas, que son 7 mandamientos para las naciones y la Torah para Israel. Eso es lo único que crea división, dijimos, y la Torah no es para crear división. Bien. En Parashá Re'eh aprendimos que cuando nosotros decidimos tomar el camino de obedecer a el Eterno y de desobedecer, son caminos que nuestros... Ay, el gallo otra vez. Son caminos que nuestros hijos van a seguir. O que nosotros motivamos a nuestros hijos a seguir. Si usted decide tomar el camino de... Ya amaneció. Si usted toma el camino o opta por el camino de obedecer al Eterno, su hijo se ve... No, así está bien, así está bien. Su hijo, así está bien. Su hijo se va a ver con la incentivación de obedecer al Creador. Pero si nosotros optamos por el camino de desobedecer al Creador, nuestros hijos van a tener ese deseo también, o ese incentivo. Bien. Explicamos también en Parashá Re'eh a qué se refería Shaul en la carta a los Gálatas. ¿Se recuerdan? Que la Torah no es por obligación. Eso quería decir Shaul. Bien. Explicamos también en Parashá Re'eh qué es fe, qué es emuná. ¿Cómo? Es hacerlo el deseo de uno, ¿verdad? Es el deseo de obedecer para agradar al Eterno. Deseo satisfactorio, que me satisface agradar al Eterno. Bien. También estudiamos este punto, quiero que oigamos. ¿Cómo es que la gente rechaza verbalmente la Torah, pero la cumple? ¿Se acuerdan? Bien. Para comenzar con esta parashá, quiero hacer una introducción respecto a estos puntos. Quiero que vamos a tener un poquito de lectura siempre en la misma Torah o en la misma escritura para dar inicio. Quiero que leamos Devarim o Deuteronomio capítulo 8, verso 10. Devarim o Deuteronomio capítulo 8, verso 10. Deuteronomio 8, 10. Mano Sergio, ¿qué dice? Y siempre que comas y te sacies, bendecirás al Eterno tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Bien.
Dice que siempre que comas y te sacias, hay que bendecir o agradecer al Eterno. Exaltar al Eterno por la comida, ¿sí o no? Ese es un mandamiento de la Torá. Sí, correcto. Oiga lo que acabamos de decir. Después de comer o de saciarse, bendecir, exaltar o agradecer al Eterno es un mandamiento de la Torá. Vaikra o capítulo 19 de Levíticos. Levíticos 19, verso 32. En presencia de las canas te pondrás en pie. Honrarás la presencia de un anciano. Y de tu Elohim tendrás temor, yo el Eterno. Dice el verso que en presencia de las canas te pondrás de pie. Obviamente esto es casi que sentido común. ¿Cómo es posible de que yo voy a ir en un transporte público y se va a subir un anciano y yo siendo joven no le voy a dar el asiento al anciano? O se hace el dormido, correcto. Bien, el punto es, aquí hay interpretaciones, pero yo quiero basarme en el texto literario. En presencia de las canas te pararás, te pondrás de pie. Y dice, honrarás la presencia de un anciano. Literario. Entonces, ¿cuál es el punto? Respetar a un anciano. Respetar a un anciano. Eso es Torah. Ya llevamos 2 mandamientos. ¿Cuál fue el primero? Agradecer al Eterno después de cada comida y respetar al anciano. Ahí mismo en Vaikra 19 o Levíticos 19, verso 11. ¿Qué dice? No robaréis, ni mentiréis, ni os engañaréis unos a otros. No mentir. No engañarse los unos a los otros. Quiero que vean esto. Todo el mundo sabe de que es malo mentir. Desde la niñez nuestros padres nos inculcan eso, ¿o no? No mienta, hijo, que eso es malo. Y estoy instruyendo a mi hijo sin que yo me dé cuenta que eso es Torah. Pero así ve, la conciencia, el interior llama y dice, eso está mal delante del Eterno, delante de Dios, dice la gente. Va que es como sentido común todo esto, como que es algo que, ¿quién no lo va a hacer si todo el mundo cumple eso? ¿Ve? Agradecer al Eterno después de cada comida, respetar a los ancianos, no engañar ni mentir. Ahí mismo, el verso 28, capítulo 19 de Levítico. No se hagan raspones en el cuerpo por un muerto. Ni se hagan tatuajes, yo Hashem. Ni se hagan tatuajes en ustedes, ¿verdad? Yo quiero que me capten esta idea. Ahorita estamos viendo mandamientos que por lógica los guardamos sabiendo que al hacerlo o al no hacerlo está bien delante del Creador, ¿sí o no? Agradecer después de cada comida, yo lo que es algo lógico, pues agradecerle al Creador. Respetar a los ancianos es algo de lógica. Respetar a los ancianos. No mentir. Desde la niñez se le enseña al niño, aunque no sea religioso. Y el cuarto mandamiento ahorita es no tatuarse. ¿Qué persona antes de hacerse un tatuaje no sabe que eso no está bien delante de los ojos del Creador? Y llevamos 4 mandamientos que por lógica los cumplimos y son Torah. Otro mandamiento, verso 31. No acudan a los medium, dice aquí, ni a los oráculos. No se involucren con ellos para no impurificarse. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. No se vuelvan a los que evocan espíritus de muertos, ni a los adivinos, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo el Eterno. Otro mandamiento, que cuando nosotros buscamos estos medios espiritistas, sabemos que contradecimos la voluntad del Creador. Otro mandamiento que es Torah.
capítulo 18, de ahí de Baikra o de Levíticos, ustedes pueden leer desde el verso 7 hasta el verso 17. No verás la desnudez de tu madre, no verás la desnudez de tu padre, no verás la desnudez de tu hija, no verás la desnudez de tu hijo. Y habla No de maldecirás al sordo, no maldecirás al sordo si sabes que no te escucha. ni ante un ciego Oiga, colocarás el tropiezo, ni ante un ciego pondrás tropiezo. sino que dice, verso 13, 19, 13, no harás extorsión a tu prójimo. Oiga, son mandamientos que yo quiero que ustedes vean esto, ve. Todo el mundo los visualiza como sentido común, ¿sí o no? Y doy otro mandamiento más. Devarim o Deuteronomio 22, verso 5. Lea el mandamiento que vamos a ver ahorita. Devarim 22, 5. Devarim o Deuteronomio 22, 5. Hemos visto ahorita aproximadamente 10 mandamientos que por sentido común se cumplen y que el mundo cumple, que están en la Torá y no se dan cuenta. Bien. Devarim o Deuteronomio capítulo 22, verso 5. ¿Qué dice, hermana Vicky? No habrá sobre la mujer objeto de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación al Eterno tu Elohim, cualquiera que hace tales cosas. Bien. ¿Quién en el mundo no está de acuerdo con esto? Yo les digo algo. El homosexual como homosexual se avergüenza vestirse como mujer. El hombre con hombre se avergüenza besarse en público con otro hombre. O sea, no se sienten cómodos. Y viceversa, mujer con mujer también. Bien. Hemos visto muchos mandamientos que se cumplen por sentido común, que se cumplen por lógica, mandamientos que están en el interior, ¿sí o no?, de las personas. Mandamientos que son Torá. Ahora, así como están estos mandamientos, hay muchos otros que las personas cumplen y no saben que están escritos en la Torá. Ahora, si ustedes o los que nos ven cumplen estos mandamientos sin saber que están escritos y ahora ya saben que son Torá, pues para mí es un privilegio decirles a ustedes que están presentes, como a los que en algún momento puedan ver este video, bienvenidos a la Torá. Están viviendo en la Torá. Y no se dan cuenta que estamos viviendo en la Torá. Porque les acabo de dar una lista de mandamientos que ni siquiera leímos. Baikra 18, del 7 al 17, una lista de mandamientos enorme que cumplimos por motivación. Porque sabemos que eso está mal delante del Creador. Y no por ser judío. Y no por ser Israel, no por ser judío. Pero hay gente que verbalmente dijimos, rechaza la Torá, pero no se da cuenta que está cumpliendo la Torá. Entonces, es un privilegio, dije yo, para mí decirles a todos, bienvenidos a la Torá. Bienvenidos a los mandamientos del Creador. De igual manera pasa algo muy extraño. Quiero que vean Jeremías capítulo 31, verso 33. Todos estos mandamientos que acabamos de leer, de estudiar, de analizar, de ver, son mandamientos que yo dije están en el interior, ¿sí o no? Sí. Va que sin necesidad de que nadie me los diga, los cumplimos. ¿Quién no le dice a su hijo, no mienta, hijo, que eso es malo? ¿Quién le dijo que es malo mentir? ¿Dónde dice? La Torá dice que es malo y yo no sabía. Y así muchos otros mandamientos. ¿Qué dice Jeremías 31, 33? Alguien que me le dé lectura, porfa. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Hashem. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y les seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Dice que pondrá sus leyes
en sus mentes y en sus corazones. ¿Con quién dice que está haciendo el pacto? Con la casa de Israel. Con la casa de Israel. Qué extraño que si yo soy gentil, ese pacto se está cumpliendo en mí, porque yo siento los mandamientos del Creador en la mente y en el corazón. Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Romanos o Igeret Romiim, quiere decir carta de Romanos. Romanos capítulo 2, verso 28 al 29. Romanos capítulo 2, sí. Romanos o Igeret Romiim, que quiere decir carta de Romanos, o carta a los Romanos, capítulo 2, verso 28 y 29. Mano Sergio. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Elohim. Bien. Porque no es Yehudí o judío el que lo es en el exterior, sino que, ¿qué dice? El que cumple sintiendo lo que hay en su interior. Y de estos versos, como este, y Gálatas capítulo 3, verso 29, que dice, porque todos los que son del Mashiach, descendencia de Abraham son. De este verso, como el de Gálatas 3, 29, todo el mundo interpreta, sí, pero es que somos Israel espiritual. ¿Sí o no? Sí. Pues si ahorita cualquiera de los que nos está observando, o cualquiera de ustedes dice, sí, pero es que eso es para el Israel espiritual, pues bienvenido a la casa de Israel. Si usted está diciendo que usted es Israel espiritual, bienvenido a la casa de Israel. Y quiero que oigan esto. A los descendientes genéticos de Abraham, Isaac y Jacob también se les llamó a ser Israel espiritual. Como se le llama a cualquier otra persona, a ser un Israel espiritual. Porque el hecho de que fuera yo descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, dije en algún momento, y si mi comportamiento era todo negativo, hacer la voluntad del Creador, ¿de qué me servía la genética? De nada. Entonces, cuando leemos Jeremías 31:33, y haré un pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres, sino que pondré mi Torah o mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Y cuando la gente lee capítulo 2, versos 28 y 29 de Romanos, dice, sí, es que ahí está diciendo bien claro que es Israel o es judío el que lo es espiritual. Por eso vuelvo y repito estas dos frases que me gustaron mucho. Bienvenidos a la Torá y bienvenidos a la casa de Israel. Si tomamos en cuenta esto que acabamos de decir, ahora nos corresponde a ustedes y a mí ir creciendo. O sea, seguir adelante. ¿Por qué digo seguir adelante? Porque la parashá de ahora se titula, ¿cómo dijimos? Shoftim. Ahora debe usted juzgar si estamos cumpliendo todo lo que el Eterno dijo. Pero usted no me va a juzgar a mí. Juzguémonos, somos llamados a ser jueces para nosotros mismos.
Si lo que acabo de decir, si lo que acabamos de hablar es, o sea que yo estoy cumpliendo la Torá, o sea que yo soy de la casa de Israel. Juzgue ahora si es mentira o es verdad la enseñanza. Ya, eso es lo que quiere decir la parashá Shoftim. Fuimos llamados a ser jueces para nosotros mismos. Así dice en el hebreo, pon jueces para ti. Bien. ¿Queda claro el punto o quieren adicionar algo a alguien? Lo importante, lo que usted dice, que no debemos de quedarnos con lo que ya tenemos, sino darnos cuenta y avanzar, crecer. Porque a la misma manera de que nosotros pensamos de que ya estamos cumpliendo ciertas cosas, puede pensar alguien llegar al conformismo. Sin embargo, eso es lo que el Eterno no quiere, sino que estemos en un constante crecimiento. Correcto. Hasta llegar a un nivel que el Eterno quiere. Bien, correcto. Es un proceso de ascendencia. Así es. Ahora, habiendo dejado claros estos conceptos, podemos dar inicio al estudio de la porción o de la parasha llamada Shoftim. Bien, vamos a leer capítulo 16 de Deuteronomio o de Devarim. Capítulo 16, que ahí es donde comienza la parasha de ahora, capítulo 16 de Devarim, versos 18 al 20. Diez, 16, 18. Deuteronomio o Devarim 16, 18. Dice, en todas las ciudades que el Eterno tu Elohim te da para tus tribus, pondrás shoftim y oficiales o policías, y juzgarán al pueblo con juicio recto. No torcerás el juicio, no tendrás favoritismo, ni recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los sadikim, de los justos. Justicia, justicia seguirás. Así dice el verso, ¿vea? Bien. Para que vivas y poseas la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Bien. Voy a detenerme aquí. La palabra jueces o tribunal de justicia en la actualidad es muy compleja de explicar a cómo era o cómo debe de ser en la Torá. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la vida secular o en las personas que no siguen o que no se rigen bajo la Torá, vemos que solo sirven o solo hacen esto, ¿ve? Aquí está la sentencia. ¿Cuál es la sentencia de los jueces? 1 año de prisión. ¿Cuál es la sentencia de los jueces? 10 años de prisión. ¿Cuál es la sentencia de los jueces? Que pague una fianza de tanto. O en todo caso la pena capital. O pena capital. Esa es en la actualidad, ¿sí o no? Ese es el sistema en el que vivimos. Ahora, cuando nosotros leemos estos pasajes de la Torá, quiero que veamos que los jueces o los shoftim que se regían por la Torá o que son jueces del Eterno, no eran llamados a eso. Los shoftim o los jueces tenían un trabajo muy lejano al que ahora conocemos por jueces. ¿Cuál era el trabajo de los jueces de aquel entonces? ¿Cuál es el trabajo que los jueces de Torá deberían de seguir? El trabajo de los jueces era que cuando dos litigantes se presentaban ante el tribunal a poner una demanda uno contra el otro, se llamaba por aparte a los dos litigantes. Y oiga el proceso de los jueces. Los jueces a cargo de este caso hablaban con la víctima que fue a presentar la demanda. Y también hablaban con el victimario, con el ofensor.
primero se hacía una investigación exhaustiva de cómo fueron los hechos, si fue por accidente o fue por alevosía. En el caso de que se daba por accidente o por alevosía, los jueces, hablaban con el agresor o el victimario y lo hacían entrar en razón, que era culpable. Y el agresor o el victimario tenía que entender que tenía que hacerse responsable de su acción. Cuando los jueces llegaban a tocar la conciencia del ofensor o del victimario, el ofensor tenía que haber llegado a la conciencia y decir: tienes razón, hice mal. ¿Estás dispuesto a hacerte responsable? Sí, estoy dispuesto a hacerme responsable. Vaya, vamos a hablar con la víctima y a ver qué solución nos da. Se iban a hablar con la víctima y la víctima podía estar enfurecida por lo que le habían hecho. Pero también se buscaba de que la víctima no quisiera una solución con una raíz de odio, sino hacerle entender a la víctima: mira, cometió el error, él ya lo reconoció. Lleguemos a un arreglo que te parezca a vos y que también le parezca a él. Él está en la disposición de arreglar. Es más, se siente mal. También había que tocarle la conciencia a la víctima. Porque aquí lo principal que quiero que veamos es que los jueces eran encargados de que no hubiera odio entre los litigantes. Y esta no es una interpretación mía, ni es una interpretación hebrea, ni judía. Es una interpretación basada en las escrituras que yo les voy a mostrar los versos posteriormente. Que así era como tenían que comportarse los jueces. El punto de que cuando habían dos adversarios, tenía que haber shalom entre ellos para llegar a un acuerdo. El ofensor tenía que reconocer su error y hacerse responsable, y la víctima tenía que buscar un medio de arreglo, pero sin odio. Que hubiera shalom entre los dos. Ese era el trabajo de los jueces. Bien. Por eso es de que cuando vemos la palabra justicia, justicia, en el verso 20, 16-20 de Devarim, no se refiere estas dos palabras a los jueces, sino que estas dos palabras va dirigida una para el ofensor y la otra para la víctima. ¿Por qué? Porque cuando el ofensor reconocía su error, le parecía justa la resolución de los jueces. Y para la víctima también es justo lo que me va a dar. Sí, está bien, estoy de acuerdo. Tenían que estar de acuerdo los dos. Esa era la labor de los jueces, buscar la shalom, no que existiera odio en las personas. Bien. Ahora, cuando nosotros visualizamos este punto de que tenía que haber shalom entre las dos personas, ¿qué tipo de problemas podía haber entre una persona y otra para que lo llevaran a los jueces, al Beidín? ¿Qué tipo de problemas podían existir que tuvieran dos litigantes? Ahí en el capítulo 19, verso 21, podemos encontrar los ejemplos que podían existir, que se tenían que llevar al juez o a los jueces. Capítulo 19 de Devarim, verso 21. ¿Qué dice? 19:21 de Deuteronomio. No tengas piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bien. Estos eran problemas que solo los jueces podían solucionar. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y esta es la ley mal llamada la ley del talión. Que si yo le sacaba el ojo al hermano Julio, también tenían que sacármelo a mí. Que si yo le cortaba un brazo a Sergio, también tenía que cortarme uno a mí. Ahora, lo irónico aquí es, ¿cómo es posible de que, mire, quiero que visualicemos esto. ¿Cómo es posible de que si Julio me cortó un brazo, el Eterno está diciendo esto, ve?
te vas a complacer en ver cómo le cortan el brazo a Julio también. ¿Me entienden? Sí. Julio me sacó un ojo, ¡pua! Me metí una pedrada y me perdí un ojo. Mire, me perdí el ojo. Vaya, el Eterno demanda que te complazcas en ver cómo le sacan el ojo también a Julio y lo perdés. No hay lógica. Va que no hay lógica. Julio y yo estamos discutiendo y me mete un machetazo y me corta una pierna. Y lo llevo la demanda ante los jueces. Vaya, el Eterno demanda que te complazcas en ver cómo le corto la pierna a Julio. O el Eterno demanda que te complazcas en que vos le cortes la pierna también a él. ¿Cómo podría el Eterno querer decir eso? Que se va a complacer en eso. Estas son las cosas que por justa razón eran aplicables solo para los jueces, porque el pueblo las malinterpreta. Por esos ejemplos que usted está dando, es lo que muchas veces llega la gente a contradecir o a ver de menos la Torá. Porque la gente dice, en cierta ocasión a mí me preguntaron, si ya es Shabbat no deberías ir manejando. O sea, lo que quieren decir es de que hay ciertas cosas que merecían que la pena capital, que era el apedreamiento. Entonces, muchas veces pensamos que la gente tiene que apedrear, al pueblo tiene que apedrear. Cabal. O sea, pero no pensamos en que había una corte Que era la cargada. que hacía un juicio Sí, y luego determinaba. correcto. Ahora quiero que visualicemos esto. Si esta ley fuera taliónica, tal como dicen las personas, que tampoco quiero decir de que es del todo descabellada la idea, ¿cómo es que el Eterno le da más valor a la vida de un ciudadano? Tiene más valor que la vida de un esclavo, cuando el mismo Creador dijo que todo extranjero va a ser como un nativo. Que la vida de un extranjero vale la misma que la de un nativo, ¿sí o no? Pero si yo digo que estos versos son literarios, ¿cómo es posible que la vida de un esclavo vale menos que la mía como ciudadano? Por lo que dice Éxodo capítulo 21. Y quiero que tomemos bien en cuenta esto. Deuteronomio es la repetición de la Torá. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21, versos 26 y 27. Mano Sergio, dele lectura. Cuando alguien hiera el ojo de su siervo o el ojo de su siervo Oiga, y lo inutilice, lo dejará en libertad por causa de su ojo. Y si le saca un diente a su siervo o a su sierva, con un golpe lo dejará en libertad por causa de sus dientes. ¿y aquí por qué no aplica ojo por ojo, diente por diente? O sea que los siervos valen menos que los ciudadanos. O sea que si yo golpeaba a un ciudadano y si yo le sacaba un ojo, a mí me tenían que sacar el ojo. Pero si golpeaba a un esclavo, ahí no aplicaba el ojo por ojo. No, valía menos un esclavo. Porque aquí dice, si golpeas a tu siervo o a tu sierva sacándole un ojo, inutilizándolo, lo dejarás libre. Y si le quitas un diente con un golpe, lo dejarás libre. Pero la Torah dice ojo por ojo, diente por diente, si así lo entiende todo el mundo, ¿sí o no? Si me sacan un ojo, yo tengo que sacarlo también. Y aquí es de donde depende el hecho de que allá Moshe, en Devarim capítulo 19, verso 21, solo está retomando una porción de lo que ya dijo. Moshe está repitiendo una porción de lo que ya explica, y lo explica aquí en Éxodo capítulo 21. ¿Cómo yo me volví esclavo de Sergio? ¿Por qué yo me volví esclavo de Sergio? Por
Necesidad. ¿Por necesidad de qué? Económica, por una deuda. Eso me tornaba esclavo de Sergio. Por deuda, porque él me rescató, pagó mi deuda y yo en consigna de pago, yo le servía como mi amo. Que el concepto esclavo no cabe prácticamente, porque esclavo en la Torah es otra cosa, no es lo que el mundo cree que... Es un siervo. Que latigazo, sí. Un siervo, empleado. Un empleado, correcto, un sirviente, yo le trabajo a él porque él pagó mi deuda, porque él me rescató. O yo le debo mucho dinero a él y caí en deuda con él, o le robé a él y tengo que pagarle trabajándole. Es un servidor. Entonces, si usted se fija, si yo soy esclavo suyo y usted me saca un ojo, según Éxodo 21, ¿qué pasa? Iba a ser libre. ¿Qué quería decir con ser libre? Que mi deuda quedó saldada. Quedó saldada. Eso está diciendo el verso. Si yo le debía $1,000 a Sergio y tengo que trabajar 7 años para él, pero él al mes me saca un ojo de un golpe o me baja un diente de un golpe, mi deuda quedó saldada. Porque yo soy esclavo a raíz de la necesidad económica, dijimos. En otras palabras, el Eterno no es que le esté dando más valor a la vida de un ciudadano que la de un esclavo, sino que lo que está diciendo es que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, indica una indemnización monetaria. ¿Por qué dije yo? Es que Moshe allá lo que está haciendo es retomando una porción de lo que ya explicó. Lea verso 21. Dice, verso 22. Si unos hombres riñen y hieren a una mujer encinta y sus hijos salen sin haber más daño, ciertamente serán multados. Multados, según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos y les sea impuesto. ¿Por quién dice? Por los jueces. Por los jueces. Aquí estamos hablando de la Parashá Shoftim. Moshe está retomando lo que ya explicó, dije yo. Verso 23. Pero si se le produce una desgracia, entonces dará vida por vida. Verso 24. Oiga, ¿cómo dice? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por... Lo mismo que estamos leyendo en Deuteronomio, ¿sí o no? 19:21. Cuando nosotros tomamos el texto de Deuteronomio 19:21, tenemos que enlazarlo con esto para entenderlo. Porque allá es como solo dice Moisés, así, Moshe solo dice, y no tendrás compasión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Y se quedó ahí. Y como la gente no sabe que la Torá o Devarim es la repetición de la Torá, tenemos que buscar a dónde dijo eso Moshe, lo explicó, y aquí lo explica. Y dice, y si golpeas a tu siervo, sacándole un ojo, o a tu sierva, la deuda quedó saldada. O si le sacas el diente de un golpe, la deuda quedó saldada y ya es libre. Verso 20. No, quiero ver. Cabal, verso 18. Capítulo 21 de Éxodo. Verso, si unos hombres riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, pero no muere, sino que cae en cama. Verso 19. Si se levanta y puede entrar y salir sin su bastón, el que lo hirió será absuelto. ¿Qué dice después? ¿Y qué dice la textual? Solo pagará por su tiempo de reposo y hará que lo curen completamente. ¿Se da cuenta cómo es? Esto es una indemnización por los daños. Ahora, cuando se provocaba algún caso de que yo no era su esclavo, ni usted era mi esclavo, y éramos dos ciudadanos normales, o ya sea extranjero, si yo golpeaba a alguien provocándole un daño en el ojo, tanto que lo inutilicé, perdió su ojo, los jueces iban a hacer una investigación, porque así dice el verso 22, que es trabajo de los jueces, de los shoftim. Los jueces iban a hacer una investigación exhaustiva. Primeramente, si fue
por riña, por odio o fue Accidental. accidentalmente, sin intenciones. En base a que no había intenciones o había intenciones, ellos iban a decretar una sanción, indemnizar. Pero antes de decretar o antes de sentenciar con la indemnización que tenían que hacer, dijimos. Una investigación exhaustiva. Pero cuando leímos allá de Barim 16, 18 al 20, ¿cuál era el trabajo de los shoftim? Dijimos. No, que no tengan, que no reciban soborno. No eso. Hacerles conciencia a las dos partes, a los dos litigantes. Que se iban, exacto, es que eso era lo principal, la Torah, eso es lo principal. Hermano, Ajá. importante es ver que pues, aunque nosotros no tengamos ese conocimiento de los abogados y jueces, Ujú. pero yo creo que aplican ese principio en los códigos que ellos manejan, que Sí. estudian. Aplican los principios de conciliación ante un... Cabal, Y es Torah. cabal, eso le iba a poner también al final, que siempre es Torah. Lo que quiero decir es esto. En efecto, la sentencia la tenían que dictar los jueces, pero no era el trabajo únicamente de los jueces dictar sentencia, sino que, como dijimos al principio, concientizar a los litigantes que no se va a dictar una sentencia por rencor o por odio, sino que buscar que el ofensor haga conciencia y se haga responsable. Y que la víctima también acepte la resolución, pero sin odio. Por eso es que si ustedes leen más abajo dice, y cualquiera que se rebele en cuanto a la sentencia de los jueces, morirá irremisiblemente. Porque la solución que están buscando los jueces es la más armoniosa, es la más justa. Se rebuscaron porque la víctima no le tenga odio. Y que la víctima acepte la resolución en favor también de él, que no va a ser completamente. ¿Y cómo es posible que se van a rebelar? Por esa razón es de que iba a morir. Ahora, cuando yo dije, no es del todo descabellada la idea de que, o llamada ley taliónica o ley del talión, porque cuando era vida por vida, sí era vida por vida. ¿Por qué razón digo que era vida por vida? Porque si alguien mataba con alevosía a una persona, con odio, con rencilla, con rencor, con enojo, a cualquier rato podían ir a matar y pagarle a la familia. Entonces, por esa razón es de que vida por vida no aplica una indemnización. Así lo dice el texto. Sí, correcto. Bien. Perdón, hermano. Ajá. También ahí dice, ¿verdad? En el verso 19, cuando dice, justicia, justicia perseguirás. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Y dicen ellos mismos ahí, ¿verdad? No dice, justicia, justicia juzgarás. ¿Verdad? Porque si dijera juzgarás, entonces dijera también que destruyeras, pues, ¿verdad? Pero dice perseguirás. Cabal, ¿verdad? buscarás. O sea, te dice ir a investigar. Correcto. Investiga de una o de otra forma, ¿verdad? La niña quiere entrar. Y de esa forma iba a ir él. Sí. Entonces, estudiando estos pocos pasajes que hemos leído de la Parashá, quiero que entendamos que el concepto de shoftim o de jueces era, primeramente, ¿qué dijimos? Hacer conciencia. Hacer la shalom y conciencia entre los litigantes. Lo segundo es hacer una investigación. Lo tercero es dictar una sentencia favorable para los dos litigantes, que estuvieran de acuerdo los dos litigantes. Por eso dice, justicia, justicia perseguirás. Justo para el ofensor y justo para la víctima. Justo para la víctima y justo para el que cometió el delito. Bien, ahora, cuando yo digo que los jueces eran los encargados de buscar la armonía o la shalom entre los litigantes, dije también que no es interpretación mía. Eso yo no lo interpreto. Capítulo 5 de Mateo.
Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y quiero que pongan oído y pongan atención a lo que vamos a leer, porque lo que acabo de decir, yo no quiero que digan o yo no quiero que crean que yo lo he inventado. Yo no he inventado eso. Yo no he inventado el proceso, yo no he inventado el trabajo de los Shoftim. Vean capítulo 5 de Mateo, versos 25 y 26. Hermana Viquita, léamelo en voz alta, porfa. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, Oiga, mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al shoftim, al shofet, y el shofet al alguacil, y seas echado en la cárcel. bien. ¿A qué manda Yeshua? El que va a ir a decir, ¿Cuándo dice? Cuando vaya para... Cuando vayas de camino. Cuando vayas de camino, dice, busca hacer un arreglo con tu adversario. Porque si te pone la demanda y sos culpable, te van a meter preso y no vas a salir hasta que pagues el último centavo. Ahora, aquí hay dos cosas. Lo primero es que Yeshua está cumpliendo el proceso de un shofet, de un juez. Pero también está diciendo que los shoftim de su generación ya no hacían ese tipo de procesos. No buscaban shalom, sino que de un solo ponían sentencia y ahí quedaba, como en la secular. Porque la generación de Yeshua no se basaba en la Torá. Y aceptaba sobornos Eso está prohibido por la Torah también. ¿Por qué digo yo? Miren, los shoftim no eran, de la generación de Yeshua, no eran justos. Los shoftim no perseguían la Torá. Los shoftim no eran un buen tribunal. Y no Esteban lo mataron en el momento, pues ¿dónde hubo investigación? ¿Dónde hubieron testigos? A Yeshua le hicieron A Yeshua en 3 veces lo quisieron apedrear. No, un juicio también le hicieron el juicio. Un juicio perverso. Pagaron testigos falsos. a otra gente que no eran del pueblo. Entonces, aquí el punto es de que cuando Yeshua dice, mira, cuando vayas con tu adversario, el que te va a poner la demanda, busca llegar a un arreglo en el camino. El punto ahorita es, busca hacer la shalom, pedirle disculpas y llegar a un arreglo, decirle que te vas a hacer responsable de lo que has hecho antes que te lleven al tribunal. ¿Por qué le dice Yeshua esto? Porque ese era el proceso de los jueces, de los shoftim. No, de la Torá. Ese era el proceso. Buscar la shalom entre los litigantes y llegar a un acuerdo. Justo para uno y justo para el otro. Eso es lo que dice Moshe. Pero en la generación de Yeshua era necesario que Yeshua les dijera eso a los litigantes porque los jueces o el Beit Din o la Corte Suprema de la generación de Yeshua era corrupta. Y también es importante ver que Yeshua no vino a inventar algo, Muy bien. ¿verdad? Sino Yeshua lo que vino a hacer es a corregir lo que se había perdido desde Así dice, Moshe. así dice, he venido a buscar lo que estaba perdido, porque se había perdido la buena interpretación de la Torá. Es que, míreme, yo lo que quiero que vean esto, porque ya lo vamos a ver. Cuando la gente toma el hecho de que ojo por ojo, diente por diente, vida por mano, pie por pie, creen o entienden que el mandamiento fue con la intención de crear revancha. Es lo que yo les dije hace un momento. O sea que si Sergio me corta un brazo, el Eterno quiere que yo me complazca de ver cómo alguien le corta el brazo también a él. El Eterno quiere que yo me complazca o que yo esté tranquilo hasta que yo le corte el brazo a él. ¿Cómo el Eterno va a pedir eso?
El punto era de que los jueces tenían que hacer conciencia en el victimario o en el agresor para que éste resolviera con shalom y que pidiera disculpas. Bien. Esto sucedía porque la generación de Yeshua definitivamente, o quizás también en la actualidad gran parte del judaísmo, definitivamente perdió el amor por las personas. Ha perdido el amor por las naciones. Ha perdido el amor para con su prójimo. Capítulo siempre 5 de Mateo, pero hoy en su verso 38 en adelante. 38 y 39. Mano Sergio. Marco está. Vaya, 5, 38 y 39. 38 y 39. Dice así. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malvado. Oiga, Más bien, al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con el 2. bien. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas La espalda. la espalda. Bien. Les voy a leer esta versión. Les voy a leer esta versión y también tiene fundamentos en la misma versión que estamos leyendo. Oiga cómo dice 5, 38 y 39. Oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Verso 39. Pero yo les digo que el propósito de ese mandamiento no es promover la revancha en contra del que te trata impíamente. ¿Por qué? Porque las personas, el pueblo en general, entendía que ojo por ojo, diente por diente, se aplica entre el pueblo con el mismo pueblo. Entre una persona natural con otra persona natural. Lo que Yeshua está diciendo es, si alguien te hace mal, no tenés por qué pagarle mal por mal. Sino que, ¿cuál era el proceso? Poner la demanda ante los jueces. Poner la demanda ante... No es de que ojo por ojo, diente por diente. Yo voy a aplicar esa ley. No tenía por qué aplicarle el pueblo. ¿Cuántas veces quisieron apedrear a Yeshua? ¿Y quién les dijo que el pueblo era el autorizado en apedrearlo? ¿Quién les dijo que era el pueblo el autorizado en apedrear a Esteban? Entonces, el punto es de que se había perdido la interpretación cuando decía, ojo, ustedes oyeron que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero al que te haga esto, no le pagues igual. Porque no te corresponde a ti pagar ojo por ojo, sino que llevar ante el tribunal la demanda y que ellos sentencien una indemnización. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque el objetivo de los jueces, dijimos cuál era. Hacer conciencia y que hubiera shalom entre los litigantes, ¿sí o no? Verso 43, ¿qué dice? Oiga, ¿qué dice? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Sigo? Sí, ¿Sigo? va, ahorita dejémoslo ahí. Es lo que yo dije. Si yo le hacía algo a Sergio, yo ya no tenía tranquilidad, armonía, ni shalom con él, ¿sí o no? Entonces ellos entendían de que el veredicto, la sentencia se daba y él era mi enemigo. Lejos de buscar la armonía, los jueces entre ellos, ellos enseñaban de que él era mi enemigo. Vean lo que dice el verso 44. No, antes de pasar, tal vez ahí va. Ajá. Cuando dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo. ¿A dónde dice eso? No está escrito eso, ajá.
Porque él dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Cualquiera que lee este texto dice, la ley de Moisés decía esto, pero la ley de Moisés no dice eso. Cabal nunca dijo La eso. Torá no dice eso. Sí, correcto. Muy bien. Entonces, el punto era de que, es lo que yo dije, cuando iban dos litigantes, Yeshua dice, cuando vayas al camino, los tribunales, haz las paces con tu adversario, con tu enemigo, pues. Busca llegar a un arreglo, aceptar tu error, pedirle disculpas y lleguen a un acuerdo. Ese era mi enemigo en ese momento. Pero el judaísmo de aquella generación, como había pervertido el amor al prójimo y había pervertido la Torá, crearon de ojo por ojo, diente por diente, un mandamiento de revanchismo. Enemistades. Enemistad, que usted se podía vengar. Todo lo contrario al propósito de la Torá. Todo lo contrario a lo que Moshe dijo. Por eso es de que dice, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero dice esta versión, el propósito de este mandamiento no es motivarlos a la revancha. Y ustedes oyeron que fue dicho a raíz de este mandamiento, porque después de que dijo ojo por ojo, diente por diente, habla de, ustedes oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿De dónde tomó esa idea el judaísmo? De ojo por ojo, diente por diente. Porque ellos crearon de ese mandamiento revancha. Cuando dijimos otra vez que el trabajo de los shoftim era que buscar armonía entre los litigantes. Pero cuando alguien le hacía un daño a otro, eso lo hacía mi enemigo. Y los judíos de aquel entonces interpretaron de que aborrecer a tu enemigo. Y Yeshua está diciendo, nunca fue la intención de ese mandamiento aborrecer al enemigo, sino que, ¿qué dice el verso 44? Amen a sus enemigos, oren por ellos. O sea que este es el propósito de la Ese es Torá. el propósito de ojo por ojo, diente por diente. Buscar la armonía. Si yo me enojé con usted y yo le corté un brazo a usted, el propósito no es que usted me odie a mí con el mandamiento de ojo por ojo, diente por diente, sino que lleguemos a un arreglo para que usted se reconcilie conmigo. ¿Sí? Para que yo, así, porque usted me va a odiar cuando yo le corte un brazo. Pero eso es lo que yo busco. Eso es lo que tenían que buscar los jueces. Hacerme conciencia para yo pedirle disculpas a usted. Y lejos de que usted me odie, me vuelva a amar. Me vuelva a querer, me vuelva a ver como un hermano. No le paguen impíamente al que les hace mal, dice Yeshua. Sino que ustedes oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. No, hombre, no es ese el sentido del mandamiento. El sentido del mandamiento es de que si alguien les hizo algo por odio, rebúsquense por buscar otra vez la armonía entre esa persona. Ajá. Por eso, hermano, que ya Shaul allá en Romano, con Romillín, ¿verdad? Ujú. Ya seguía los pasos de Yeshua. Sí. Capítulo 13 dice así, miren, lo leo. Ajá. Sométase toda alma a las autoridades de los gobernantes, porque no hay autoridad sino del Eterno, y las que existen por el Eterno son instituidas. Ya hablando de la comunidad de Mashiach, ¿verdad? De la que él crea. Porque los gobernantes no son de temer, dice, para el que obra el bien, sino para el que obra el mal. No le podemos dar una mala interpretación, como usted dice, ¿verdad? Quienes pues no temen a la autoridad, haz lo bueno, y tendrás aprobación de ellos. Verso 5. Por tanto, es necesario someterse, no solo por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia, dice. O sea que ahí Shaul está hablando de que tiene que someterse a la autoridad, ¿verdad? Cuando estén juzgándolo, no solo por el temor al castigo, sino por la conciencia que le está haciendo la autoridad, ¿verdad? A ellos, ¿verdad? Sométanse no solo porque les van a hacer daño, ¿verdad? Sino por lo que él les está diciendo, la conciencia que les está diciendo, ¿verdad? Correcto. Bien. Sigue lo mismo. Entonces, el punto es aquí de que yo quiero que veamos esto. Yeshua no está contradiciendo la Torá. Yeshua no le está llevando la contraria al ojo por ojo, diente por diente. Yeshua está trayendo lo que se había perdido, la buena interpretación e intención del mandamiento. En el tiempo de Yeshua, acabo de decir ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué le voy a cortar un brazo a aquel? Porque lo odio, porque lo hice con alevosía. Y dicen aquello, pues aborrecer a tu enemigo.
O sea que como yo le corté el brazo, ellos lo están mandando a usted, que el ojo por ojo lo interpretan que usted tiene que pagarme odio con odio. Y dice Yeshua, no es la intención del mandamiento promover la revancha. Porque ustedes están oyendo que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo les digo, amen a sus enemigos, oren por ellos. No pagues mal al que actúa impíamente contigo. Porque el propósito de ojo por ojo nunca fue eso. Tampoco fue mandamiento dado para que, dijimos, se aplicara entre las personas del pueblo, sino que eran sentencias dictadas por jueces de Torah. Ahora, cuando Yeshua está diciendo, si alguien te quita una vestimenta, dale el talit. Si alguien te dice, camina con esto, camina. Allí es donde Yeshua está mandando a cada uno de nosotros a que hagamos la labor de los jueces. ¿Cuál es la labor de los jueces? Siempre perseverar la comunión entre las dos personas, ya sea el que me odia como con el que yo odio. Si alguien por odio, verso 39, dice 39, mas yo les digo, no resistan al malvado, más bien el que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Por qué? Porque el trabajo que van a hacer los jueces, ¿cuál va a ser? Que no pagues mal por mal. Que haya comunión entre ustedes. Entonces, ¿pero por qué lo está mandando a cada uno de nosotros y al pueblo? Porque los jueces ya no se rigen con la Torah. O sea que Yeshua vino, por eso dice Efesios, derribando la pared intermedia de separación, lo que dividía. Porque Yeshua vino a unificar. Allá en Kefas dice, es prohibido que un judío se relacione con un gentil. ¿A dónde había aprendido eso? ¿Sí? Sin embargo, Yeshua viene a unificar. Cabal. Entonces, es importante ver que el mensaje de Yeshua siempre es a rescatar el verdadero objetivo de la Torah. Cabal. No vino a inventar nada, sino a darle una continuidad y rectificar. Y ese es el punto ahora. De que la gente dice, así ve, si la ley de Moisés solo habla de muerte y no hay dice por ojo por ojo. Y Jesús dice la gente, eso es lo que vino a derribar. No, Yeshua vino a recuperar esa interpretación correcta. Y por eso que la parachá importante, porque dice, pon jueces y policías para ti. O sea, en el sentido de que tengo que verme yo primero para juzgar a otro. Correcto. Porque casi siempre estamos juzgando a otro que no hace esto, que no hace lo otro, que es así, que es allá, pero nunca me veo yo. Muy bien. Entonces, la parachá dice, pon jueces y policías para ti, júzgate tú primero. Sí, correcto. Bien, ahora, la parashá o el tema que nosotros hemos escogido de la parashá viene hablando entre dos litigantes, un ofensor y un ofendido. ¿Sí? Bien, ¿de dónde tomó Yeshua el hecho de que dijo, mira, cuando vayas con tu adversario ante los tribunales, busca hacer la shalom y un acuerdo entre ustedes? Capítulo 5, verso 21. Sí, Mateo, disculpe, Matillahu. Capítulo 5, verso 21. Sí, verso 21 al 24. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto a juicio. Y cualquiera que diga a su hermano raca, dice, quedará expuesto ante el Sanedrín. Y cualquiera que diga moré quedará expuesto al fuego del infierno. ¿Sigo? Sí. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja
deja ahí tu ofrenda ante el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y luego regresa y presenta tu ofrenda. Bueno. Y después dice, si tu adversario te demanda justamente, dice la otra versión, y te lleva ante los tribunales, busca hacer un acuerdo. Bye. Ahora, ¿qué es el otro punto? Aquí otro punto bien importante es de que el hecho de que yo haya hecho algo mal a alguien o que alguien me haya hecho mal, posiblemente podíamos estar pensando así, ¿ves? Ojo, por eso habla de Shoftim, juzguémonos nosotros mismos. Pues sí, pero eso ya hace días se lo hizo. Pues sí, se enoja por algo que ya pasó. Pues sí, pero si desde hace tiempos estamos así. Y exactamente a eso está mandando Yeshua. Yo pregunto, para los que saben, y yo creo que quien no lo sabe, ¿qué es lo equivalente a las ofrendas ahora? Las tefilot o las oraciones. Las oraciones de los sadikim, de los justos, dice, revelaciones que eran los incensarios, ¿sí o no? No lo estoy inventando. Mire, ve. Yeshua dice, si usted tiene algo en contra de su hermano y está orando, no ore, hombre. No haga tefilá. Sino que antes, ¿qué dice Yeshua? Vaya a arreglar el problema que tiene con su hermano. Y cuando usted solucione el problema que tiene con su hermano, venga en tefilá. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que estamos diciendo en la parashá. Que la parashá, el trabajo de los shoftim era hacer conciencia a los litigantes. Que aceptemos nuestros errores y que nos hagamos responsables. Y que lleguemos a un acuerdo. Y hoy Yeshua está diciendo, pero no crean de que las faltas que hemos cometido antes no cuentan. ¿Cómo no? Si tu hermano tiene algo contra ti, no que yo lo tenga contra él. Si alguien lo tiene contra mí y estás orando o estás presentando tu ofrenda, deja tu ofrenda ahí y mejor anda a arreglar los problemas. ¿Por qué viene? ¿Por qué casualmente esta parashá se estudia en este primer Shabbat del mes de Elul? Porque estamos en los 40 días santísimos. En los 40 días de conciencia. Estamos en el mes en el cual estamos a punto de recibir una sentencia por el tribunal celestial, porque ya viene el día del perdón. El día del perdón es donde nosotros buscamos las disculpas por todas nuestras transgresiones delante del Eterno, ¿sí o no? Buscamos reconciliarnos con el Eterno, ¿sí o no? ¿Y cómo es que yo quiero reconciliarme con el Eterno y no voy a reconciliarme con mi hermano que está a la par mía, con mi prójimo que vive cerca de mí, con mi prójimo al que yo veo? Entonces, la Torah eso está mandando en Moshe. Reconcíliense. Y por eso dije, no es casualidad de que esta parashá se estudie en el mes de Elul, porque estamos a punto de recibir sentencia del tribunal celestial, del juez, del Eterno. Por eso habla de reconciliación. Queremos buscar reconcilio con el Eterno, reconciliémonos con nuestro prójimo. Por eso también dice, pon jueces para ti, porque nosotros mismos con el hermano hay que hacer conciencia desde ya ahorita. Sí. Y hay que ir rectificando nuestros errores para cuando llegue ese momento, el Eterno selle su libro, ¿verdad? Y tenga rajén de nosotros, o compasión de nosotros. ¿Cuál es el punto de ser jueces? El punto no es de ser jueces así, ¿ve? ¿Hice bien o hice mal? Esto que le hice a mi prójimo, a mi hermano, a mi familia, ¿está bien o está mal? No es ese el punto de hacer juicio dentro de uno mismo. El punto de hacer juicio es este, ¿ve? ¿Será que es bueno delante del Eterno que vaya a arreglar las cosas? Ese juicio tiene que hacer uno con uno mismo. Y aquí es el problema, de que yo creo que todo el mundo sabe de que no hay nada mejor delante del Creador que reconciliarse con las personas. El problema es llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica es el problema. Muchas personas a lo mejor y nos miran mal. Muchas personas y nos odian y yo no sé por qué.
Pero nuestra obligación ahora es de que la gente entienda de que cualquier cosa que nosotros hicimos o a los que nos miran, pedir disculpas. Si yo tuviera la oportunidad de que alguien yo no soy aceptable, yo le pido disculpas. No sé por qué, pero yo le pediría disculpas. Yo no tengo problema con pedir disculpas. Y lo hago de corazón. No porque la Torah lo diga, es que yo estoy haciendo un juicio en mi interior, concientizando para reconciliarme con el Eterno. Así dijo Yeshua, con la misma vara que mides, serás medido. Entonces, estamos a menos de 40 días de que se selle la sentencia, pero estamos a menos de 30 días que se nos dé la sentencia, que es en el 1 de Tisri, en la fiesta de Rosh Hashanah, o en la fiesta de Yom Teruah, del día de las trompetas. Estamos en el tiempo exacto para reconciliarnos con el Eterno. ¿Por qué el Eterno dejó una fiesta tan preciosa como el día del perdón? Mire, si nosotros no nos preocupáramos por esto que estamos hablando ahorita, que tiene referencia con el día del perdón, nunca se nos da el hecho de querer ir a pedirle disculpas a la gente. Nunca nos van a hacer del corazón ir a pedirle disculpas al prójimo, a los hermanos. Y eso es lo que el Eterno no quiere que pierda su creación. Eso es lo que el Eterno no quiere que pierda su pueblo. El principio de buscar reconciliación con todas las personas. Bien. Entonces, vamos a ir dejando hasta aquí, recordando lo que acabamos de decir. Estamos dentro de los 40 días santísimos, dentro de los 30 días sagrados, para llegar al 1 de Tisri, al día de las trompetas, al día del soplo, a Rosh Hashanah, a Yom Teruah, y luego Yom Kippur. Entonces, recordando siempre de que lo que acabamos de decir es lo verídico. Es fácil saberlo, es fácil conocerlo, es fácil aceptarlo. Pero ahora, ¿qué nos corresponde? ¿Qué manda? Ajá, hermano. ¿Por qué no se podía decir more? More. Ah, esa es una palabra aparentemente ofensiva, hermano. Pero no sé, ahí en las otras traducciones no aparece así. Pero ustedes dicen el more. Sí, aquí dice, mire, ya le digo. More dice en el verso 22. No, 22. Dice. Primero dice raca. Ajá. Dice quedará puesto ante el Sanedrín. Sí, habría que ver. Diga more. Es que en el hebreo hay letras, hay palabras Parecida. parecidas. Entonces en la escritura es donde cambia. Entonces habría que ver esa palabra more aquí en este contexto, qué significa y cómo está escrito. Porque a veces, por ejemplo, decimos or. Or es de una forma escrita, dice luz. Pero si lo escribimos de otra manera, es cuero. Pero en el vocablo suena como igual. Si no se hace eso. O mate. Mate quiere decir vara y también quiere decir tribu. Y así hay muchas palabras que podemos ver ahí. Sí, habría que ver el texto un poco más apegado. Bien, entonces no quiero obviar el hecho de que lo que hemos hablado es bien fácil saberlo, es bien fácil entenderlo y también es fácil aceptarlo. Pero así debe de ser de fácil el ¿qué? Aplicarlo, vivirlo. Top, dejamos hasta aquí esperando en el Eterno que añada brajá a la enseñanza y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.